Buenas noches, bendiciones para todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Comenzamos nuevamente nuestro vivo desde nuestro hogar, compartiendo con todos ustedes, compartiendo una palabra. Así que con unos minutitos de anticipación para que todos puedan conectarse, puedan sumarse a este vivo, puedan compartir el link y puedan recibir junto a nosotros una palabra, una enseñanza. Qué lindo, ¿eh? Con un frío bárbaro afuera. ¡Frío! Por eso estoy así abrigadita. Acá está lindo, pero hace frío, hace frío. Así que bueno, bienvenidos a los que se van sumando, compartan el link. Vamos a poner ahí para poder ver a ver todos los que se conecten. Sí, ahí está, así salen todos los mensajitos ahí en vivo. Sí, porque si no, no podemos ver. Exactamente. Hola Dora, ¿cómo está? Dios te bendiga, bienvenida. A ver quién más se va sumando. Buenas noches, acá como decía mi esposo, frío, frío. Yo creo que hoy es el día más frío del año. Exactamente, eso dicen los medios. Los medios están hablando de que hace mucho frío, temperaturas bajo cero. En algunos lugares estaba viendo allí que se congelaron en Santa Fe, imagino lo que debe ser el del sur, pero en Santa Fe se congeló las cunetas, el agua de la cuneta, el agua, y porque la verdad que a la madrugada mucho, pero mucho frío. Vamos a estar compartiendo ahí. Así es. Hola Abril, ¿cómo estás? Que aguante Abril hoy con las nenas en la casa. Bien, gracias. Hola Miriam, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenida. Vayan compartiendo el link, vayan sumando a la familia, vayan arrimándose al fogón. Uy, digo fogón y me acuerdo ahí, pobre la gente que está trabajando en las entradas de las ciudades, de los pueblos, toda la noche. Frío, exactamente. El sábado tempranito pasé para Fuentes y estaban con un fogón justamente. Habían hecho ahí una fogata en el costado de su casillita porque tienen que estar afuera. Así que bueno, pobre, oramos por ellos también para que el Señor los ayude ahí, les dé calorcito con ese fogón. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos compartiendo el link para que se puedan sumar. Ahí compartí por mi Facebook. Así es. Hay muchos conectados, pero no veo comentarios, así que no sé si este celular es... Y ahí a ver si llegan los mensajes, Vamos, pongan los mensajitos. Veo corazoncitos. Ahora sí salen los corazones, qué bueno. Ahí está. Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Bueno, ya tenemos a gente de Casilda, presente Casilda. Tenemos a gente de Coronel Arnold. ¿Cómo está Coronel Arnold? ¿Hace frío por allá? Viste que alejándose de la ciudad, en los pueblos que están más descampados, más abiertos, hace un frío... Pero, ¿quién más está? Yo creo que hoy en la tarde estaba hermoso el sol. Sí, a la tarde sí, la verdad que sí, a la tarde, a pesar de que fue un día muy fresco, la tarde estaba lindo para salir, para caminar. Sí. Hola Rogelia, ¿cómo estás? Bendiciones Néstor, buenas noches familia. Seguro estás allí con tu esposa, con Juan Cruz. Hola Mel, ¿cómo estás Mel? Feliz cumpleaños para Villa Mugueta presente. Hola Estela, Dios te bendiga, bienvenida Estelita. Ahí saludó recién Néstor. Sí, lo estaba saludando, digo que seguramente está con la familia, con Juan Cruz. Perdón. Lo que pasa es que vos compartís y te perdés algunas cosas, como yo a veces cuando voy compartiendo. Exactamente. Sí, lo saludo. Ahí está Aldana también. Hola Aldi, ¿cómo estás? Hola Luz, Dios te bendiga. Seguramente Luz en el trabajo preparando algo rico. ¿Qué estás haciendo de rico hoy? Un guisito de lenteja. Hoy da para guiso de lenteja, a full. Hola Joli, ¿cómo estás? Unos besos, tira ahí un pollito que no sé quién era. ¿Cómo están? ¿Cómo lo está teniendo el frío? Seguro están todos dentro de la casita. Qué lindo esto de que lleguemos los pastores adentro de su casa y le compartamos la palabra. Está bueno esto. Sí. Buenas noches, dice Rocío Albornoz. Buenas noches, amada. Hola, bendiciones. Rocío. ¿Cómo está Rocío y familia? Rocío está allí con toda su familia, con los peques, con su mami. Hola Silvia, ¿cómo está Silvia? Buenas noches. ¿Con quién está Silvia? Porque yo digo, a veces nosotros nombramos solamente al que sale poniendo el mensaje, pero detrás de el que sale está toda la familia. Esperemos que sí, si no lo agarran de la orejita ahí lo llevan ahí a la... Manden foto, manden mismo, foto por el WhatsApp. Sí. Por el WhatsApp queremos ver la foto de todos los que están siguiendo del otro lado. Manden al grupo. Bueno, esta semana vamos a estar compartiendo un discipulado especial, vamos a estar hablando sobre la Biblia, el hecho de estudiar la Biblia, la acción de estudiar la palabra del Señor. Por ahí hay diferentes corrientes con respecto al estudio de la Biblia. Hay gente que dice que no, que tenemos que buscar la revelación y que el Señor te habla de un montón de maneras y que es peligroso estudiar la Biblia. Y qué sé yo, hay otros que justamente solamente se basan en el estudio de la Biblia, en la teología,
en poder dedicarse tiempo a estudiar la palabra del Señor y no tienen revelación, y también es peligroso. Así que hoy queremos hablar sobre todas estas cuestiones y la importancia de poder estudiar. Queremos ayudarle a que ustedes puedan ser lectores, estudiadores, meditadores, ¿sí? Existen todos esos verbos Sí, de la palabra. Exactamente. ¿Usted estudia la Biblia? ¿Se toma tiempo para dedicar, para estudiar? ¿Quién más está ahí? Romina. Hola, hija, ¿cómo ella es una está? estudiosa de la palabra, sabemos. Le gusta estudiar a ella, sabemos. Sí. Y hay muchos hermanos que le gustan estudiar. Ahí dice toda la familia, dice Silvia. Muy bien, Silvia. bendecimos a toda la Así familia. es. Muy bien ahí. Hola Mica, ¿cómo estás? Micaela Seguramente Godoy. Mica también está allí con la familia, con su mamá, Exactamente, con saludamos a Facu, todos. con el papá. Oscar Navarro, Hola, desde bendición. Villa General ¿Cómo Belgrano. está mamá. Villa General Belgrano? Me acuerdo que nosotros hemos ido un invierno y qué frío que Sí, hacía. hace mucho frío por allá. Pónganlo como está a aquel lado. Nosotros pensamos de qué manera podemos ir, que no se puede cruzar de una provincia a otra. Pero podemos transfigurarnos como Jesús se transfiguró y aparecer allá en la casa del hermano. Queremos ir. Nos bancaría a los 5 unos días, hermano. Queremos ir. Apenas se abra vamos a caer en la casa de los hermanos. Claro, viste que en algunas provincias ya comenzaron a abrir el turismo interno. Y digo, a nosotros no nos tocó muchas ventajas. Por ahí los que están en Córdoba salen ahí. Qué lindo, el hermano tiene la cumbrecita. ¿Cuánto estará la cumbrecita? ¿Unos 30, 40 kilómetros? No sé. Ahí nomás Sí, está está la cumbrecita. cerquita. Pero Así tiene que un hermano, lugar espero que especial. se suba ahí al autito y se vaya. Yo no sé si se podrá trasladar de una localidad a otra allá. Pero hay provincias como Jujuy, he visto Misiones, que ya los pastores de Misiones fueron a ver a las cataratas, entraron, así que Ay, el lugar. sí, Y nosotros los santafesinos, y bueno, vemos la soja, el trigo, el maíz. Al campo. El campo. No hay Como mucho pasa para la hacer. cosechadora y vemos Exactamente, ahí el campo. Así que exactamente. bueno. Algunos... No digas que no hay mucho para ver porque tenemos un montón. Bueno. Mucho campo. Bendiciones, pastor, Hola, dice Catalina Catalina, Castañeda. ¿cómo Bendiciones, estás? Dios ¿cómo te estás, amada? bendiga. Y la verdad que muchos dirán cómo poder estar pensando por ahí en disfrutar, en vacacionar, en conocer en medio de este contexto. Yo sinceramente insisto sobre lo que venimos hablando durante todo este tiempo. Tenemos que guardar nuestro corazón de lo que quiere impulsar, los medios de comunicación, del temor. Usted no esté mirando continuamente que los números. Probablemente en algún pueblo se cierre, se abre. Un día va a poder tener reunión, otro día no va a poder tener reunión. Un día nos quedamos todos en casa. Por ahí uno se contagia. Y bueno, digamos, usted tiene que volar por encima de todo este contexto y poder disfrutar a Dios, disfrutar a su familia, disfrutar todo lo que estamos Exacto. viviendo. Es ahí cuando nosotros hacemos uso de la palabra del Señor, como conocedores Exactamente. de la palabra, y dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Todos los Exactamente, tiempos nos exactamente. ayudan a bien. Dice mucho frío, dice, pero sí lo esperamos. Y bueno, no Ay. importa, más somos más temperatura. Nos amuchamos mucho. Y allí Bendiciones, estamos, pastores, dice Celeste Sosa de Villa Hola, hija, Hola, amada, está? ¿cómo está? Decía recién, feliz cumpleaños para Keila, que ayer fue el Cumpleaños cumpleaños de de Keila, chiquitita. el domingo fue el cumpleaños de Beto y Beto, de Jorge, Alberto, de de Alberto, Jorge de del Valle. Jorge. ¿Cuántos Yo digo, cumpleaños? todo diminutivo, todo de cariño, ¿viste? Como nosotros les decimos, todo de cariño, pero muchos cumpleaños este mes. Sí. Ahí Cintia López dice, hola pastora, Hola, acá hola. escuchándolos no nos podíamos conectar, pero Ay, ese cómo internet, reniego. vamos a reprender ese internet con unas tijeras, crack. Te reprendo. Sí, ayer arrancaron el discipulado de niños a las 3 de la tarde. Claro. Y bueno, se cortaba un poquito y de rato volvía, pero lo pudimos ver. Los chicos entendieron cuál era la consigna y pudieron realizar y bueno, ellos tenían que hacer un corazón con una palabra y evangelizar. Y enseguida acá los chicos les llevaron a los compañeros de la escuela aquí en el barrio, nada más cerquita, para no irse lejos. Y estuvo muy bueno lo que están haciendo, así que todos los lunes a las 3 de la tarde. Ya el lunes que viene seguramente van a salir bien. Van a cambiar el internet. Obvio que sí, obvio que sí. Bueno, como decía, vamos a comenzar una semanita. En realidad nosotros comenzamos los martes porque todos los lunes tenemos el Centro de Capacitación Apostólico y Profético de nuestro ministerio y por lo tanto Sí. no tenemos vivos. Pero los de los martes a domingo sí estamos saliendo todos los días compartiendo una palabra. Hemos tomado posesión de Hasta sábado en esta oportunidad. hasta sábado, sí. Ay, Hasta menos los domingo. domingos. Pues Hemos no, tomado domingo. posesión de ¿qué sería? De esta Espacio. plataforma, de este Exactamente. espacio, un territorio online, virtual, un territorio Así es, virtual. así Está es. bueno porque traspasás fronteras, ¿verdad? Ajá. Ya no predicás, es decir, nosotros siempre declaramos bendiciendo la región. ¿Y cómo no aprovechar justamente este medio para bendecir la región? Porque llegamos a todos los pueblos, ahí vemos conectados familias de todos los pueblos de la región, pero también de vez en cuando se conecta algún hermano de otro lugar, como los hermanos de Córdoba que nos están siguiendo, de otras provincias y por qué no de otras partes del mundo, nos ven a veces
nos mandan saludos desde Bolivia, nos mandan saludos desde Chile, nos mandan saludos de Brasil. Qué bendición eso. Sí, sí, qué Una bendición enorme que nos pueda conectar de esta manera. Exacto, este medio es muy bueno porque, como vos decís, tenemos un alcance mucho mayor y podemos... Exactamente. Hay gente que a veces no se anima a acercarse a las congregaciones, gente que recién está comenzando, gente que quizás nunca había escuchado una palabra del Señor, pero a través de este medio nosotros podemos hacer llegar la palabra de Dios a su casa. Exactamente. No queremos que se acomode mucho en su casita, porque cuando se levante la cuarentena hay que volver. Nosotros ya estamos congregando, estamos yendo los domingos, tenemos 2 reuniones, una por la mañana, otra por la tarde, que cumplimos con todo lo que nos piden allí. Tenemos la cantidad de gente que también, o sea, respetamos todo, hacemos todo bien, pero realmente es una bendición poder congregarse, poder estar juntos, poder vernos y compartir cara a cara, porque acá están nuestras caras, ¿no? Yo te veo a vos o me ves a mí. Veo algunas caritas ahí Yo no veo. Veo a alguien con un barbijo verde que no sé quién es, pero hay alguien que me está viendo, ¿viste? Esa carita así chiquitita no veo, veo circulitos. Bueno, y vamos a estar compartiendo durante estas semanas, nos van a ver a nosotros todos los días. Aquellos que nos aman van a estar dedo para arriba contentos. A ver cuántos dedos para arriba hay que nos van a ver durante 4 días seguidos, y además el domingo. Y por ahí hay algunos que van a decir, otra vez pastores, otra vez los pastores. Estamos en invierno, hay que tomar sopa todos los días. Vamos a dar unas vacaciones a los obreros que están ahí trabajando a full, ministrando, unas vacaciones, y vamos a tomar nosotros el rumbo. Así que estamos a full en un montón de cosas, pero ustedes nos van a ver a las 20 horas en vivo todo acá. Vamos a pasar rápido para el baño, nos cambiamos, bañamos y estamos de albañiles, por eso. De albañiles, de pintores, estamos de limpieza, de cocineros, de guardería infantil, de todo un poco estamos, como todo el mundo en este tiempo. Sí, aprovechando todo el tiempo. Y además estamos de vacaciones, porque estamos, a pesar de que estamos en pandemia, los docentes estamos de vacaciones. El receso invernal. Sí. Por ahí siempre hay algún alumno, ahora me llegó un mensajito hoy diciendo, ¿qué tenía que hacer profesor de tal cosa? Ni pero estamos de vacaciones, no, ya está. Descansen estos 15 días, después arrancamos de vuelta. Pensé que ibas a decir algo. No, bueno, vamos a empezar a orar. Oramos y vamos a compartir un poquito. Hoy va a ser un poco introductorio a todo lo que vamos a tratar en estos días, porque vamos a estudiar, llegar a profundizar un poquito el libro de los evangelios, porque lo que queremos es guiarles a todos aquellos que les cuesta un poquito estudiar, les cuesta un poquito estudiar la Biblia, es importante. Nos vemos en una necesidad de ser conocedores de la palabra de Dios y de poder justamente aprovechar las armas que Él nos entregó, conocer la Biblia y poder usarla. Así que... Y como decíamos antes, que no solamente cuesta a veces tomarse el tiempo para leer, sino que la Biblia, el que la comienza a leer desde el principio, a veces te perdés un poco la persona que no conoce. Entonces, por eso queremos ayudarlos y orientarlos un poco y bueno, aprender juntos, seguir. Muy bien, ahí está Silvina Olivares de Firmar Presente. Dice, hola, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, familia. Abrazos para Emiliano, para los niños, así que vamos a orar, acompáñame en la oración. Papá, te damos gracias por este tiempo de bendición, gracias Señor, porque tu mano de protección está sobre cada uno de nosotros. Desde nuestros hogares podemos disfrutar de tu presencia, Señor, podemos disfrutar de tu palabra. Gracias porque, Señor, podemos unirnos, Señor, traspasar, Señor, frontera y estar unidos, Señor, con los hermanos de Firmá, de Mogueta, de Vigán, de Coronel Arnold, de Arminda, Señor, de Fuentes, de Casilda, papá, y de todos estos lugares, Señor, que se suman para escuchar una palabra. Gracias porque tú nos unes en un mismo espíritu, Señor, para poder meditar tu palabra, para poder, Señor, concentrarnos en lo importante. Todo pasa, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, y ese es nuestro sustento de vida. Por eso, Señor, queremos aprender a estudiarla, a meditarla, Señor. Queremos aprender, Señor, a que eso sea cada día un hábito en nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser transmisores, Señor, de esta enseñanza, buenos transmisores, Padre, y que juntos podamos, Señor, llegar a lo que tú quieres, Señor, que hoy podamos meditar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Ahí primero queríamos comenzar charlando con ustedes sobre la Biblia. Sobre la Biblia hoy hay diferentes formatos de Biblia, la mayoría la tienen en sus celulares, pero nosotros todavía tenemos acá, esta está un poquito ahí, media. Los dos estamos con las Biblias. Ay, me extraña, pastor, ¿no? Pero hoy, un soldado que no esté armado. Claro, pero hoy el soldado lo tiene vista dentro del celular. Ahí estamos en la era de tecnología, la tiene dentro del celular. Exactamente. Y por ahí, aunque
congregamos, aunque participamos y por ahí tenemos mucho tiempo de esto de la administración en este tiempo de pandemia, pero no nos hacemos el tiempo de sentarnos a poder meditar en la palabra de manera personal y a estudiar la palabra de manera personal, ¿no es cierto? Porque si bien es importante tener consejo de nuestros pastores, si bien es importante tener ser perfeccionado por aquello que Dios constituyó para perfeccionar, como dice la palabra del Señor, Sí. esto en ningún momento justifica el hecho de que nosotros no podamos tener nuestro propio tiempo de meditación en la palabra, donde el Espíritu Santo puede ayudarnos y puede guiarnos a comprender. Esto es parte de una relación personal con Dios y nosotros, de la cual la palabra comienza a fluir. Al principio cuesta horrores, cuesta horrores. Todo lo que uno inicia cuesta, todo lo que uno empieza nuevo cuesta ahí a formar el hábito, pero tenemos que entender que es muy importante que nosotros podamos disponer todos los días un tiempo para leer la palabra, para meditar y para estudiar la palabra del Señor. Y ese es un poco el objetivo de este primer día, de este primer discipulado. Luego vamos a ir profundizando los días que vienen. Esta importancia de poder justamente tomarse el tiempo, quizás al inicio de la mañana, cuando nos levantamos, unos minutitos que nosotros nos podamos sentar frente a la palabra del Señor, orar y leer y pedirle al Señor que nos ayude a entender, pueden cambiar justamente toda la jornada, puede cambiar la semana, puede cambiar nuestras relaciones y todo lo que nosotros hacemos. Tan importante es poder meditarlo. Y ahí nos encontramos, hay un montón de cuestiones, mucha gente nos dice, lo que pasa que no sé cómo leerlo, algunos ni siquiera por ahí saben que es un capítulo, que es un versículo, ¿no es cierto? Otros por ahí leen otros libros cristianos para poder acompañar porque les cuesta más la Biblia, no saben con qué versículo empezar, y esto tiene que ver justamente con un hábito que tenemos que formar. Entonces veíamos la importancia de poder charlar estas cuestiones con ustedes, ayudarles a meditar. Nosotros en este tiempo de pandemia también hemos aprovechado muchísimo justamente el tiempo, vale la redundancia, para poder enseñar a nuestros hijos, para meditar en la palabra, y es tan rico, es tan edificante, tan hermoso poder tomarnos ese espacio en la mesa para poder hablar y meditar en las profundidades de la palabra. Entonces queremos hablar de ello. Sí. Yo me hice acá algunas anotaciones, algunas introducciones para poder charlar antes de ir directamente a la palabra. De un poco de lo que es la Biblia, ¿no es cierto? De lo que es el libro que nosotros tenemos, porque la Biblia es el libro más importante de la historia, es el libro que más se ha leído en el mundo, que más se ha vendido. Pero, ¿qué es la Biblia? Y yo no sé si muchos de los que están del otro lado por ahí, en el momento de ponerse a leer un versículo, la palabra, pueden contextualizar, conocen qué es la Biblia en profundidad. ¿Cuántos se saben, por ejemplo, la cantidad de libros que tienen, cómo está narrada la Biblia, cómo está dividida, el contexto histórico? Eso no es importante, es justamente, mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no, pero nosotros creemos como pastores que sí, que nosotros tenemos que conocer la Biblia, porque es como, en Efesios nos habla de que la Biblia es la palabra, la espada, ¿no es cierto? La espada de nosotros como soldados. Así es. Ahí cuando lo vemos a Jesús pelear con el diablo en el desierto que lo tentaba, Jesús le contestaba con la palabra. Es decir, que tenía que conocer la palabra de Dios. No podemos ser nosotros ignorantes de la palabra del Señor. Y a veces nosotros podemos tener muchos años en el camino del Señor, pero no sé si hemos, por ejemplo, leído algún libro entero de la Biblia. Si hemos estudiado la Biblia. Yo no sé si alguno de ustedes, aquellos que me van escuchando y han hecho algo de lo que yo vengo hablando, por favor escríbanme abajo. Yo quisiera saber un poquito como una estadística. Si usted leyó un libro entero, 2 libros enteros, la Biblia entera. ¿Quién leyó la Biblia entera? ¿Quién leyó la Biblia entera? Hay diferentes técnicas ahí para poder leer la Biblia entera. ¿Cómo podemos hacer? O se pusieron a estudiar un libro específicamente. ¿Cuánto hacemos eso para adquirir conocimiento? Adquirir conocimiento de Dios. El conocimiento sin la revelación no sirve, pero la revelación sin tener conocimiento tampoco, es peligrosísimo, porque nadamos en lo místico, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, ambas, es 50 y 50%, ¿verdad? Una parte hacemos nosotros, que es estudiarla, que es sentar, escribir, meditar, contextualizar, pensar lo que dice la Biblia, y otra parte es la que luego el Espíritu Santo nos va revelando, nos va guiando. Ahí encontramos mucha gente que conoce... No, me acordaba de esto de la revelación. El apóstol nos enseñaba en una administración de pastores justamente esto, que nosotros
muchas veces nos encontramos pidiéndole a Dios revelación, revelame, pero nosotros tenemos que, o sea, pedir revelación de la palabra conociendo la palabra, porque si nosotros leemos la palabra de Dios y no la entendemos, porque muchas veces puede pasar, hay palabras que no son fáciles. La Biblia no es un libro fácil, por eso necesitamos de la revelación del Señor, pero necesitamos el conocimiento, o sea, necesitamos leerla y como decías vos, pastor, leerla, orar y decirle al Señor, bueno, revelame, ¿qué me querés hablar? Exactamente. ¿Qué querés decirme con esto? Porque la Biblia es así, es un libro que tiene un montón de años, pero que cada vez que nosotros leemos una palabra y a lo mejor la leemos una y otra vez, siempre el Señor nos va a ministrar algo diferente. Exactamente. Es decir, que vos podés leer la Biblia y no buscar la revelación del Señor y a lo mejor entenderla de manera literal, Claro. y por ahí podés caer en ser un religioso. Eso es lo que le pasó a los fariseos, eso es lo que le pasó a la gente a los judíos que teniendo que esperar al Mesías, la promesa del Señor, ellos estaban tan llenos de la ley, de la letra, que no percibieron, no se les reveló que Cristo estaba allí. Y eso es lo que pasa muchas veces en las congregaciones, cuando nosotros estudiamos mucho, pero no le damos lugar al Espíritu Santo para que Él nos guíe. Eso, insisto, no es solamente estudiarla. Hay que luego orar y decirle, Señor, revelame, porque no podemos nosotros ser matemáticos. Nosotros no podemos llevar la Biblia a todo contexto y a toda situación de manera literal, porque no siempre es así. Encontramos un montón de momentos en donde Dios actúa de diferentes maneras y nosotros no podemos ir de manera así concreta a querer bajar línea por el solo hecho de conocer un pasaje bíblico. Tenemos que buscar la revelación del Señor. Pero por el otro lado encontramos esta nueva onda o este nuevo mover de gente que por ahí tiene revelaciones, tiene sueños, tiene visiones, pero están desconectada con la fuente que es la palabra del Señor. Y es muy peligroso que yo pueda comenzar a hablar de lo que yo sentí, por ejemplo. Yo siento una voz, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué sé yo qué dice la Biblia? Yo lo sentí, ¿no? Pero no es así. No es así. Yo no puedo por ahí hablar desde mi sensibilidad, aunque yo me creo una persona muy espiritual, aunque yo ore. Yo necesito ir continuamente en la palabra y que la palabra sea la fuente, que la palabra sea el sustento. Por algo el Señor nos dejó la palabra. De allí debe surgir todo lo demás. Es la fuente principal de todo nuestro conocimiento. Entonces, cuando se conjuga justamente la palabra escrita con la revelación, allí es algo poderoso, porque de repente la letra deja de ser letra por sí misma y se transforma en un espíritu. Yo la entiendo. Voy a tratar de ser más claro, porque a lo mejor hay gente del otro lado que no me entienda qué es revelación. Pero por ahí yo leo algo y lo que yo leo no me dice nada a mí. Simplemente yo puedo conocer, por ejemplo, hoy vamos a empezar con el libro de Mateo, desde ahí vamos a arrancar. Y yo digo, bueno, voy a leer el capítulo 1 que me habla de la genealogía de Jesús. Entonces yo digo, bueno, yo ya sé que Jesús viene del linaje de Abraham, viene del linaje de Abraham en cuanto a humanamente hablando. Y yo puedo decir, yo soy conocedor de eso, pero eso, ¿para qué me sirve? Yo necesito una revelación de esa palabra. Yo no me puedo quedar con el conocimiento nada más. Yo no puedo quedarme simplemente con que conozco esto, sino que eso ahora tiene que empezar a hablarme. Es como un mensaje que debe empezar a hablarme. Y la palabra es como un río que fluye cuando uno medita, cuando uno busca, cuando uno le pide al Espíritu Santo que lo ayude. Desde un solo versículo pueden salir miles y miles y miles de palabras y de mensajes. Es inagotable la palabra que el Señor te revela a tu espíritu. Pero vuelvo a repetir, necesito de ambos. Necesito por un lado la lectura, pero por el otro lado la búsqueda del Espíritu Santo, la oración que nos guíe, que nos guíe en todas las cosas. Y bueno, acá yo me anoté, por si no lo sabían, seguramente tengo mucha gente conocedora de la Biblia, de otro lado. Justamente estoy leyendo que dice Celeste. Cintia decía todos los capítulos que había leído, los libros, y Celeste dice que necesitamos de la palabra. Ella es la mejor fuente de todas. Sí, es la mejor y es la principal. La única fuente de vida. Claro, es la fuente. Es la fuente de vida.
Por ahí existen un montón de libros interesantes. En el ministerio tenemos obreros que han, si nuestro profeta hace poquito ha escrito, ay Dios mío, como dijo el Samuel, ¿cómo salgo de esta? El maestro Samuel. Sí, escrito un libro, pero también nuestro apóstol Aníbal, también nuestro maestro Mariano Chamorro. Hay muchos libros, gente que Dios le ha revelado, pero la fuente de esos libros es la palabra del Señor. La fuente de esos libros. Y si bien está bueno leer un pasaje, pero nunca, ningún libro tendrá la fuerza, el poder, la primacía, la importancia que tiene la palabra del Señor. Nada, porque de allí surgen las religiones a veces, ¿verdad? Justamente cuando estudiamos, por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón paralelo a la Biblia, que supuestamente viene a explicar algo que la Biblia es incompleta en algo de eso, y eso es totalmente antibíblico, ¿no? O por ahí encontramos los libros que hacen los testigos de Jehová, por ahí tenemos otros que se han formado religiones a partir de nuevos libros para tratar de adoctrinar justamente en esta cuestión. Y cuando un libro viene a sustentar, viene a quitarnos la fuente, que es la palabra del Señor, de alguna manera eso lo tenemos que ver, que siempre la palabra debe ser lo primario, lo más importante. Si nos cuesta, bueno, para eso justamente es el discipulado de hoy, de estos días, ayudarles a que podamos ir a la fuente, ir a la palabra de Dios, que ella es verdadera, ella es exacta, ella es eterna. Todo pasa, todo pasa, pero la palabra de Dios sigue para siempre. Es muy importante que nosotros podamos meditar en ella. Vos decís, si nos cuesta, es ahí donde nosotros más tenemos que buscar de parte del Señor la revelación, porque muchas veces leemos un versículo del Señor, a veces nos despertamos, a mí me ha pasado muchas veces que me despierto con un versículo, recordándolo en la mente, y voy, lo leo y lo vuelvo a leer, y yo digo, bueno, a ver, ¿qué hay acá? ¿Qué Dios me quiere hablar con esto? Entonces, es ahí donde nosotros comenzamos a orar y a buscar de parte del Señor la revelación, y Dios nos lo da, nos lo revela, nos hace saber qué es lo que quiere hablarnos a través de esa palabra. Bien. Decíamos que vamos a charlar algunas pequeñas perlas que a lo mejor ustedes la conocen y no la conocen. Así que vamos a ver esto. La Biblia, por ejemplo, no es un solo libro, sino que es como una biblioteca, ¿verdad? Es decir, lo raro de la Biblia es un libro extraordinario, desde todos los aspectos, no solamente en cuanto a la palabra, sino ahora vamos a ver en cuanto a la ciencia, en cuanto a la historia. Es un libro que tiene tanta riqueza que no hay un libro similar a la palabra del Señor. Es única, pero realmente es única en todos los aspectos. Son 66 libros, la Biblia tiene 66 libros, no es un solo libro, aunque nosotros... Yo quería mostrar acá. Ah, sí, porque por ahí hay alguien que es nuevito del otro lado. Porque quiero mostrar acá. Bueno, tu Biblia la tenés que cambiar. Está un poco las hojitas. El uso. Ay, sí, el uso. Bueno, a ver si se ve, más o menos, no es para que lo lea, pero acá tiene el índice y muestra cada libro y en qué página se encuentra. Cada uno de estos es los libros que tiene. Fíjese la cantidad de libros que hay en la Biblia. ¿Cuántos hay? 66 libros. Es decir que aquí lo que ustedes tienen es una biblioteca en una sola tapa. No es un solo libro, sino que son 66 libros que suman en un solo ejemplar, digamos, que es la Biblia. Y está dividido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y esa división o ese eje está, digamos, centrado en la vida de Cristo. Previo a Cristo, el Antiguo Testamento, y posterior a Cristo, el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos justamente, mire, yo leí algunas características que están muy interesantes con respecto a la Biblia, que por ejemplo hubo 40 autores tiene la Biblia. Todo libro, generalmente cuando hay un libro que se escribe, hay 1, 2, 3 como mucho, por ahí hay alguna producción que puede llegar a tener algunos libros, pero acá estamos hablando de 40 autores, es decir que hay 40 personas que escribieron la palabra del Señor. Por supuesto que quienes la escribieron inspirada por el Espíritu Santo, es decir, la Biblia misma nos dice, yo lo tengo acá anotado en el libro de Segunda de Pedro, si usted lo quiere anotar, Segunda de Pedro capítulo 1, del 20 al 21, dice, porque nunca la profecía de la Escritura procede de la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir que todas esas personas, 40 personas, que escribieron alrededor de 1600 años de diferencia. Es decir que
desde Moisés, que fue el primero que escribió, hasta unos cuantos años después de Cristo, 1600 años, hubo 40 autores que escribieron en diferentes momentos, en diferentes lugares, porque la Biblia fue escrita en 13 países diferentes. Digamos que esos 40 autores hubo escritores, autores que eran de diferentes países, de 13 países diferentes y de 3 continentes diferentes. Y se escribió en al menos 3 idiomas diferentes. Ustedes saben que la Biblia, el original está escrito en arameo y en griego, y en otros vocablos, en otros idiomas. Fíjense la variedad de distancia, de características que tiene la Biblia, que son 40 autores de los más diversos, porque ellos, por ejemplo, algunos eran pescadores, otros eran reyes, otros eran patriarcas, acá yo noté algunas características, ahora eran líderes, pastores de ovejas, recaudador de impuestos, doctores, diferentes profesiones a lo largo y ancho del mundo, con 1300, 1600 años de diferencia. 40 autores escribieron algo que que hoy forma parte de un solo libro. Si no hay una inspiración divina y que de todo esto no se contradice nunca, es decir, no hay una contradicción. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que no se contradiga teológicamente, moralmente, éticamente, doctrinalmente, científicamente, históricamente o de cualquier aspecto? Es decir, la Biblia está escrita por tantos autores de diferentes lugares y nunca dijo, bueno, lo que dijo el anterior se equivocó, no, lo que dijo el posterior se equivocó, no, yo creo que es así, no, sino que todo es una línea perfecta de donde lo antiguo viene a anunciar lo proféticamente de lo nuevo, y hay toda una correlación, una línea de tal perfecta, justamente el guión, sabiduría, que realmente muestra desde sí que es un libro inspirado por una fuente divina. No se puede explicar desde otra manera. Exactamente. Es tremendo. No hay otra explicación, porque ¿cómo harían para coordinar entre medio de tantos años diferentes personas con diferentes pensamientos, lenguaje? Justamente si no fuese el Espíritu Santo que fue direccionando a plasmar en unas hojas, hoy hojas, porque en sus principios lo tenían en la mente. Después, en la mente, que se traspasaba de padres a hijos, ¿verdad? Exactamente, pero tal cual, tan alineado y tan perfecto, ordenado, tan ordenado todo eso fue realmente la revelación del Espíritu Santo en cada varón, en cada persona que ha escrito la Biblia. Exactamente. Cómo el Espíritu Santo fue inspirando a esos hombres de Dios de diferentes lugares, diferentes idiomas, que por supuesto no necesito decirlo, es más que obvio que nunca se encontraron, muchos de ellos no se conocieron, porque estamos hablando de 1600 años de un escritor a otros, así que algunos de ellos nunca tuvieron en sus manos el libro previo, por ejemplo, decir, bueno, tomo esto, sino que... Exactamente, sino que por el contrario, algunos de ellos sí tuvieron, pero otros no. Fue realmente la inspiración divina del Señor, mostrando y alineando el espíritu de tanta gente para darnos hoy una fuente confiable, que es la palabra del Señor, que es una instrucción. El presbítero Jorge siempre nos habla del manual, él nos dice del manual del Creador, el manual del Creador. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que saber, entender esto, que la importancia que Dios le ha dado a la palabra también se la tenemos que dar nosotros. Tiene que ser para nosotros algo realmente necesario, importante cada día de poder meditar en ella, porque valió quizás la vida de mucha gente que hoy nosotros tengamos en las manos este libro. Recuerden que muchos murieron, muchos fueron mártires por causa de predicar el Evangelio, y hoy dejamos el mensaje a nosotros. La vida de hombres y mujeres de Dios que se dejaron guiar por el Espíritu Santo para dejarnos el mensaje escrito. Qué glorioso es tener esto que nos permite no equivocarnos, no dar pasos en falso, no volar y generar nuevas doctrinas, nuevas religiones, sino que todo lo podemos sustentar en la palabra, fuente de vida. Es importantísimo esto. Y ahora déjame contar algo. Es tan maravilloso esto que vivieron en esa época cada varón que fue escribiendo, que hoy nosotros también podemos vivir eso. En este mes nosotros estamos hablando sobre el tema de la amistad cada viernes con las mujeres, y cuando nos tocó a nosotras con las semanas que estuvimos, nuestra preparación fue tener el tema. Nosotros tenemos este tema, lo presentamos y cada una
oró y preparó en su casa lo que quería ministrar. Y nos encontramos con que el Señor nos había ministrado acerca de lo mismo. Entonces, lo mismo que sucedió con esta gente que fue alineando libro por libro, también pasa con nosotros, aún con nosotros como esposos, como familia. Cuando Dios quiere hablar de algo, cuando Dios te quiere direccionar algo, lo hace a través de su palabra y te lo va a decir a vos y te lo va a decir a la otra persona que también está buscando de Dios y está buscando la revelación, porque Dios es uno. Exactamente. Dios es uno. Así que fíjese lo poderoso que es la palabra del Señor, que realmente nos permite, uno puede ir desde el principio del primer libro de la Biblia, Génesis, después pasar al Salmos y después pasar al Apocalipsis, y un mismo principio, por ejemplo, el amor. Quizás lo dijo con una palabra Moisés al principio, lo dijo con otra palabra Salomón en los Proverbios, lo dijo con otra palabra David en el Salmo, Juan en Apocalipsis. Sin embargo, cuando encontramos el espíritu del mensaje es el mismo. Cómo es el Señor que no se contradice y nos muestra que su palabra es verdadera, es real. También anoté otros puntos para poder ver por qué la palabra de Dios es tan importante y por qué para nosotros es un sustento y tan importante. Bueno, dice que se han hecho un montón de estudios, hallazgos arqueológicos, y la ciencia que al principio ha querido, digamos, confrontar, destruir, refutar todo lo que está registrado en la Biblia. Siempre vieron que se han levantado, por allí surgen videos por Discovery Channel, por otro canal. Ahora estaba viendo en Netflix, no sé si lo viste, amor, hay una serie que se llama El nombre de Dios o algo de Dios, cómo nació Dios, y nos muestran a Dios de diferentes religiones para de alguna manera descentralizar la creencia cristiana, ¿no es cierto? Y a veces también están la ciencia queriendo contradecir todo lo que está en la fe, pero es tan maravilloso porque podemos estudiar la Biblia y ver que desde antes que la ciencia estaban todas las cosas escritas, reveladas en la palabra del Señor, y que después la ciencia termina diciendo tenía razón la Biblia, es decir, confirmando. Cuando no hay forma. Claro, se levantaron para contradecir la Biblia y luego terminan apoyándola, digamos, confirmándola. O sea, se encuentran en un punto donde no hay explicación, donde es algo que no pueden descubrir por qué o cómo, porque es la palabra de Dios, claro. O sea, no se puede ir en contra de lo que Dios dice. Un pequeño nada más, una pequeña perlita te muestro, pero así hay mucho. Por ejemplo, 740 años antes de Cristo, se creía que la Tierra era plana, ¿verdad? Que todavía hay gente que en el mundo cree que la Tierra es plana. Y se creía, la ciencia decía que era plana. Pero Isaías, en el capítulo 40, 22, declaró que Dios está sentado en el círculo de la Tierra. En el círculo de la Tierra. Ya el profeta Isaías, cuando se le reveló 740 años antes de Cristo, antes de que comenzaran los científicos a hablar y a estudiar, él ya sabía, por revelación del Espíritu, ya sabía que la Tierra era redonda, que había un círculo. Y así podía haber anotado un montón de ejemplos que encontré allí, que están al alcance de todos nosotros. Ustedes pueden entrar a investigar y van a ver que hay un montón de versículos bíblicos en el Antiguo Testamento que son anteriores a la ciencia, y que la ciencia al principio las cuestionaba y que después terminó aprobando, terminó confirmando que justamente estaba en la palabra de Dios. Es tremendo, es tremendo. Así es. Ahí estoy viendo que está una hermana de Corrientes, MJPB Corrientes, bienvenida, gracias. Bendiciones, amada, por seguirnos, bendiciones a los que se fueron sumando. Así que sí, seguimos con la palabra, realmente tremendo lo que Dios plasmó en esta soja y todo lo que vamos descubriendo día a día, que como vos decís, la ciencia quiere a veces retrucar o contradecir, pero no puede lograrlo, ¿Sabías, amor, que la Biblia está llena de profecías y no existe un libro como la Biblia que haya sido tan exacto con las cientos y cientos de profecías que hay? Muchas de esas profecías se cumplieron ya. Es decir, uno cuando puede estudiar en Cristo puede ver. Cuando veamos hoy no creo que lleguemos, pero desde mañana, cuando empecemos a ver un poquito el libro de Mateo, podemos ver que un montón de profecías que fueron escritas mucho tiempo antes se cumplieron en Cristo, se cumplieron en ese tiempo y se están cumpliendo hoy. Y muchas profecías todavía están en espera, como por ejemplo la gran profecía que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Pero dentro de eso habla de tantas profecías, y por ahí la gente nombra algunos profetas o cosas raras que aparecen por ahí, hablan de Nostradamus, de tantas otras cuestiones. Pero por ahí dijeron que iba a venir el Señor. Yo no sé si vos te acordás, pero yo me acuerdo un montón de veces que era el fin del mundo. En el 2000 fue que el fin del mundo, después en otra temporada.
un montón de profetas, pero todos los libros proféticos, todo lo que se levanta por ahí para dar, todo eso pasa, todo eso, a alguno le pega, al otro le pega, qué sé yo. La palabra misma habla de los falsos profetas. Exactamente. Pero la Biblia está llena de profecías tan exactas, profecías que tienen que ver con contexto, donde nos muestra lo que ha de venir, lo que ha de acontecer. Y eso es tremendo, tremendo porque nosotros hay muchas palabras, muchas profecías que tienen que ver con esta generación, con lo que hoy estamos viviendo, con lo que hoy estamos pasando. Sí. Por lo tanto, uno puede ir a la palabra y puede leer y puede ver esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que está pasando y puede sentirse tranquilo de saber que está todo escrito, de que el Señor todo lo sabía de antemano, que el Señor tenía todo pensado, porque por ahí hay gente que piensa que a Dios se le escapan las cosas de las manos. ¿Dónde estaba Dios cuando surgió todo esto? ¿Por qué tenemos que estar adentro de casa? ¿Por qué se muere la gente? Y la gente se hace un montón de preguntas, pero qué importante es poder ir a la palabra del Señor, y ahí está todo explicado, ahí está todo bien claro, nos habla de los acontecimientos, de lo que ha de venir. Y eso que vos decís que es un libro a lo mejor tan antiguo y uno se puede preguntar, pero ¿cómo voy a ir a un libro tan antiguo si las cosas siguen avanzando con tanta cosa nueva que hay por delante? Yo me voy a ir a leer la Biblia. ¿Qué me va a enseñar la Biblia de tantos años atrás? Sin embargo, vamos a la palabra y encontramos esta actualidad en la palabra. ¿Cómo puede ser esto? Exactamente. ¿Cómo puede ser esto? Dios ya sabía de antemano todo lo que iba a acontecer y nos dejó este manual, justamente, como dice ahí el hermano Jorge, este manual donde podemos ir, buscar y entender que Dios nos da una palabra para direccionarnos, una palabra para alentarnos en este tiempo de actualidad. Que no importa cuántos años haya sido que la hayan escrito, sin embargo abrimos la palabra y está, y es para ahora, es para hoy. Y la tenés que conocer, porque en este libro que hoy estamos hablando nosotros, que no hablamos de la letra en sí mismo, sino hablamos de la revelación del Espíritu que tiene este mensaje, está la respuesta de todo lo que vos y yo estamos necesitando. Mucha gente tiene la respuesta de Dios porque está escrito y por medio de la guía del Espíritu Santo al alcance de tu mano. Capaz que te das vuelta y la ves a la Biblia ahí, capaz que tenés en el celular, capaz que tenés al alcance, y muchas veces estamos buscando a ver qué predicador me puede dar una palabra porque estoy triste, porque estoy angustiado, a ver qué canción puedo. En tu casa tiene que estar esto, en el centro de tu familia, en tu hogar, estar esta Biblia y poder allí sentarte y leer y decir, Señor, ¿qué me querés decir? Y meditar y profundizar, entrar en la palabra, y vas a ver que de repente toma sentido, como que las letras salen de la Biblia y comienza a hablarte y comienza a ministrarte el Espíritu Santo. Decía al principio, al principio te cuesta, hay que formar el hábito, pero qué importante es la palabra del Señor, porque allí están todas las cosas, Mira, la Biblia la han querido destruir, hay países que la prohibieron, han quemado, han ridiculizado. Este es un tiempo donde están ridiculizando la Biblia otra vez. Por ejemplo, se han levantado contra los principios que están en la palabra del Señor. Ahí escuchaba el otro día hablar de un grupo de izquierda que hablaba justamente sobre el versículo de Génesis, donde dice, y Dios creó al hombre, mujer, varón y hembra los creó, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Entonces decían que ese pasaje es discriminatorio, que ese pasaje no considera los otros géneros, y ahí están ridiculizando, están hablando de que la Biblia es machista, de que la Biblia es esto, es decir, ¿por qué? Porque por un lado está la interpretación que a veces le hemos dado, y hemos dado una mala imagen de lo que la palabra del Señor sin revelación a lo mejor hemos hecho. Pero por el otro lado ahí está la gente queriendo siempre quiere destruir. Pero ¿saben qué? Por más que han pasado procesos, por más que han matado gente por causa de la Biblia, las han quemado, nunca dejó de existir. Siempre ha resurgido. La gente se ha guardado, escondido en los fondos, en los sótanos de su casa para seguir predicando el Evangelio. Hay gente que está en países donde están siendo perseguidos y en ese lugar, en el secreto, siguen predicando el Evangelio. La palabra se la aprenden de memoria para enseñar a sus hijos. Podrán hacer lo que quieran, podrán perseguirlo, podrán acusarlo, podrán quemar todas las Biblias, pero la palabra no dejará de existir nunca. Él es el sustento de la vida, es la palabra de Dios mismo, y eso es glorioso. Eso es glorioso porque debe ser mirado como nuestro mayor capital. Yo no sé lo que usted ve como su capital, ¿verdad? Cuando hablo de capital, como un término económico, hablo de lo más importante que usted tiene.
Para algunos lo más importante es su casa, su trabajo, sus recursos, para otros su familia. Pero este es el sustento más importante, porque todo pasa. Déjeme serle sincero, lo económico pasa, la familia también pasa. Yo un día le digo a mis hijos, un día yo no voy a estar, Mateo, Emily, Cecilia, un día yo no voy a estar, pero la palabra que yo le dejo, esa sí va a estar, esa es la herencia. La mejor herencia que le puedo dar a mis hijos no es un terreno, no es una casa, no es un ministerio. La mejor herencia que puedo dar es la palabra, porque de las circunstancias que estén pasando, la palabra saldrá para darle una respuesta, le abrirá una puerta, lo sacará de cualquier circunstancia. Su palabra no faltará nunca. Y muchas veces nosotros hemos olvidado el lugar de la palabra en la familia, hemos olvidado ese lugar de meditación y no somos conocedores de esa espada, y el diablo juega con nosotros y ahí nos tira los dardos. Por eso en Efesios dice justamente que tenemos que tener la espada, porque a veces el enemigo nos tira dardo, viene con preocupaciones, viene con miedo, viene con circunstancias, y nosotros ahí siempre nos comemos todo, nos afligimos. ¿Por qué? Porque no somos conocedores de la palabra. El Espíritu Santo quiere traernos a memoria, pero como nunca leemos, como nunca meditamos, como nunca trabajamos, entonces no tenemos la palabra en nuestro corazón para que Él nos pueda guiar. Qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Así es, para tener justamente este recuerdo de la palabra y que el Espíritu nos pueda traer la palabra en el momento justo, en el momento preciso, cuando estamos pasando o atravesando situaciones, tenemos que saber, tenemos que conocerla, porque en todo momento, para toda situación, Dios tiene una palabra. Exactamente. Y cuando nosotros estamos afligidos, hay una palabra de aliento. Cuando nosotros estamos atravesando una situación económica, hay una palabra que nos direcciona. En cada ocasión, aún en la pérdida de un ser querido, en cada ocasión hay palabra. Todo momento. Hay palabras. Todo momento. Es importantísimo que nosotros podamos conocerla y creerla. Y creerle a la palabra, amén, porque eso es lo que nos hace sustentar. Es la mejor herencia, es la mejor herencia. Quiero tomar esto porque es así. Amén. Nosotros, no podemos pensar, a ver, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Nosotros a veces le decimos, bueno, acá la casa cuando nosotros nos vayamos le queda la casa, mucho más no hay. Casita, la y bueno, que se resuelvan. Pero lo más importante que le vamos a dejar a nuestros hijos es la palabra. Amén. Porque con la palabra sabemos nosotros que les va a ir Sí, bien. Señor. Sí, Señor. Que les va a ir bien en todo, en todo. La palabra es la fuente para toda disciplina. En la palabra habla sobre economía, en la palabra habla sobre sexualidad, la palabra habla sobre los matrimonios, sobre la familia, la palabra habla sobre la empresa, sobre cómo proyectar, cómo ser empresario, la palabra habla de cómo ser padre, de cómo ser esposa, de cómo ser hijo, la palabra habla para aconsejar a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los jóvenes, la palabra habla de negocio, la palabra habla, es decir, no hay nada que se escape a la abundancia de la palabra, es la fuente de todo. Si sos empresario, si sos médico, si sos profesional, si sos profesor, si sos sea lo que vos seas, si vas a la palabra, allí será el sustento primario más importante, y eso te va a dar éxito, porque la palabra dice justamente que si nosotros no nos apartamos de ella, ni a diestra ni a siniestra, todo lo que emprendas seremos prosperados. Y emprendimiento en cualquier ámbito, la palabra es abundante para todas las cosas. Gloria a Dios por eso. Amén, sí, como decimos, emprendimiento, uno por ahí dice la palabra emprender y se fija solo en un negocio, pero emprender un noviazgo, emprender la familia, emprender los estudios, emprender lo que se te ocurra, lo que estés por hacer, ahí Dios te da herramientas, tenemos las herramientas y tenemos la dirección de parte de Dios, por eso necesitamos conocerla y tener la revelación, no solamente conocerla, porque conocerla no me va a servir o no me va a funcionar como cuando Dios también se revela a través de la palabra. Exactamente, y por ahí vos sos nuevito y te cuesta y necesitas un tutor, un maestro que te direccione al principio, y es entendible, porque es así. Dios nos puso padres, nos puso pastores, nos puso apóstoles, profetas, evangelistas y maestros para perfeccionar, y eso es parte del diseño de Dios. Sí. Pero insisto, como dije al principio, en ningún momento esto nos quita nuestra propia meditación, a medida que vamos creciendo, ¿verdad? A medida que vamos madurando en el camino del Señor, y yo estoy viendo gente de todos los que están mirándome del otro lado, no estoy hablando con gente nueva, son hijitos bastante maduros, bastante maduros. Hijitos grandes. Son grandotes, hay que salir a laburar, ya no vivir de arriba. ¿Verdad cuando le decimos a los chicos, che, ya es hora de que... hay que volar del nido. Si no entendiste eso, escuchá el mensaje del viernes pasado, ahí hablamos sobre esto. Lee los proverbios que te enseñan todo. Yo me acuerdo que mi papá decía muchos
dichos populares. Él no era cristiano y cuando empecé a conocer la palabra, nos encontré todos los proverbios. Claro, mirá. De ahí salían los dichos populares. Exactamente. Ahora, cuando vos comenzás a crecer, cuando vos comenzás a madurar, vos tenés que, ya no podés decir, estoy pasando por una angustia, necesito una palabra. Te puede pasar de vez en cuando, estoy pasando por un problema económico, que no sé qué hacer, pastor. Y a mí me da ganas de hacer la gran pregunta, ¿viste? Las dos grandes preguntas que vos le harías a cualquier persona cristiana. Pregunta número 1, ¿oraste? Pregunta número 2, ¿leíste la palabra? ¿Ves qué dice la Biblia? Porque es como que esto de todo rápido, entonces me es más fácil mandar un mensajito al pastor a veces. Que me lo revele el pastor. Entonces tiene como 20 años en el camino del Señor, apóstol de 50 iglesias y te manda mensajita. No, vos tenés la capacidad y el Espíritu Santo para sentarte delante de la palabra. No estoy diciendo, por favor, que ignores el consejo de tu padre, que no le busque, que no busque el consejo de la palabra de la iglesia, pero hay cosas que ya vos tenés la madurez para tomar. Pastor, estoy viéndome con una chica que no es de la iglesia y no sé qué hacer, pastor, deme un consejo. Más que un consejo, un sopapo te voy a dar, mirá. Un sopapo, 20 años en el camino del Señor y me venga con esas cosas. Si no conoces eso, estamos locos. O alguno, viste, te viene con la situación económica, pastor, no sé qué está pasando económicamente. Y bueno, fíjate, cada dice la palabra y poder entrar en las profundidades de la palabra y meditar. Todos tenemos esa capacidad. Mira, al alcance de tu mano está la palabra. Y el Espíritu Santo está cerca tuyo para guiarte, para ayudarte y para revelarte, para que tengas luz en aquello que estás necesitando. Qué importante es madurar. Decirle al que está al lado tuyo, ahí tenés que madurar. Tenés que madurar. ¿Sabés por qué tenés que madurar? Porque no solamente tenés que conocer la palabra para vos, porque sino que tenés que ser un administrador de la palabra. Acá nos dice que tenemos que madurar. No solamente... Cuando usan la palabra conveniencia. Los niños no dicen. No solamente la palabra la tengo que conocer para poder usarla como una espada. Presta atención a lo que te voy a decir. No solamente tengo que conocer la palabra para usar como una espada y defenderme, sino que soy un administrador de la palabra. Cuando yo la conozco, cuando yo conozco la palabra y tengo revelación de ella, yo tengo que administrarla. ¿Y cómo administrarla? Hay una generación que se me ha confiado. Mis hijos, mi familia, la iglesia, el cuerpo, mis vecinos, mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo, de la escuela. Una generación que necesita una palabra. Esos nuevitos justamente que sí necesitan a un padre. Que estén ahí dándole los primeros pasos, que estén ahí dándole el primer alimento. Los niños cuando son niños no se pueden alimentar solos. Necesita alguien que le encaje la mamadera, que alguien que los cambie. Y ahí estamos nosotros con los niños, los nuevos. Pero vos que sos grandote, ya tenés que saber hacer un asadito, invitar a tu pastor ya que está. Sí. Tenés que saber cocinar. Ahí están los chicos, veo algunos niños de la congregación que están haciendo fideo. Ahí los muestro. Algunos están haciendo ya algo frío. Empiezan por ahí, hasta que en un momento ya tienen 15, 16, 17 años y papá y mamá dicen, chicos, cocinen ustedes hoy. Empiezan a madurar, empiezan a cocinar. Y estamos hablando de lo mismo, como que nosotros tenemos que conocer la Biblia no solamente para poder administrarla para nosotros, saber usarla en cada momento, sino que tenemos que administrarla en la generación que Dios nos ha confiado. Hay una generación que necesita conocer la palabra y somos nosotros los que los vamos a instruir, los vamos a guiar, los vamos a direccionar, para que ellos luego también hagan lo mismo con sus próximas generaciones, de generación tras generación. Entonces yo estoy ahí administrando la palabra. El que es maestro, dice la Biblia, que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se caerían mutuamente. Entonces yo tengo que ser un conocedor de la palabra para poder administrarla. Si tenés 2 años en el camino del Señor, ya tenés que estar en el nivel de, digamos, como de secundaria de conocer la palabra. Tenés que ser una persona que maneja la Biblia, que digamos que sabe dónde están los versículos, quiénes son, el contexto de la palabra. Tenés que saber. Si tenés 3, 4 años, ya tenés que ser alguien que la tiene clara, que puede manejar y la puede enseñar, un maestro ya de la palabra. Y ni hablar si sos ministro, si sos presbítero, diácono, si sos obrero, si tu pastor te delegó en un área del discipulado de niños, de jóvenes, lo que sea, si estás haciendo un programa, ojo los jóvenes que están ministrando los programas, yo tengo que dedicarme tiempo porque yo tengo que ser un conocedor de la palabra para saber enseñar y administrar, para no caer, dice la Biblia, para que usemos bien, para que usemos bien la palabra de verdad. Porque cuando yo no soy conocedor de la palabra, la puedo usar incorrectamente. Cuando yo no tengo revelación de la palabra,
puedo llegar a lastimar, puedo llegar a usarla de manera incorrecta. Estamos en un tiempo donde la Biblia dice que se levantarán falsos profetas, hombres que conociendo la verdad justamente serán amadores de sí mismos. Ahí se prendieron todo con la comida. Pero si uso mal la palabra de verdad, si uso mal, si yo no puedo tener la revelación, podría dar un montón de ejemplos como pastor, las cosas que me han pasado, de ejemplos precisos de querer aplicar la palabra de manera matemática, la lógica, ¿verdad? Nosotros decimos a veces, qué sé yo, la Biblia dice que el divorcio no es de Dios, por ejemplo, pero hay situaciones específicas en donde Dios está trabajando de una manera especial y tratos personales, y nosotros quizás vamos a la Biblia y por la ley bajamos línea y no entendemos el contexto de la persona, no aplicamos, no entendemos, por dar ese ejemplo. Pero hay un montón de situaciones donde no podemos nosotros aplicar la palabra así de manera cruda, humana, terrenal, porque eso es lo que hacían los fariseos en todo caso. ¿Qué hacían los fariseos? La Biblia... tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Tus discípulos no respetan el día sábado. Usaban la ley para atacar a Jesús. Y manipularlo, para confrontarlo. Cuando yo no tengo la revelación me transformo en un hipócrita, en un religioso, que muchas veces termino siendo de tropiezo para una generación. Por eso yo no solamente debo conocer la palabra para mí, sino que yo debo saber administrarla. Tu capital, insisto sobre este concepto, tu capital más importante es la palabra del Señor. Vos no podés saber más de tu oficio, varón, que de la palabra. Esto hablábamos como con uno de los hijos espirituales estos días. Hay un montón de gente que yo le digo, contame cómo se hace, cómo se prepara un pan, cómo se pone un cable. Voy pensando en profesiones, ¿viste? ¿Cómo se levanta una pared? ¿Cómo se hace esto? Y son expertos en lo que dicen, lo saben con detalle y además le ponen un entusiasmo porque le apasiona lo que le gusta. Pero nunca eso puede ser más conocimiento, superar que el conocimiento de la palabra. Si es así, si no puedes explayarte, si no puedes expresar un conocimiento, es importante que vuelvas al primer amor, a ese origen, a ese principio donde la palabra tiene que ser para vos una prioridad. Es decir, tenés que pasar tiempo con la palabra. Yo el otro día aconsejaba a un hijo espiritual y le decía, comprate un cuaderno. Y ya voy terminando con esto. Comprate un cuaderno y abrí la Biblia y empezá, si querés, por el libro de Mateo. Al final no vamos a llegar a ver hoy cómo íbamos a empezar a hablarlo. Pero empezá por el libro de Mateo y empezá, versículo por versículo, todo lo que te venga a la mente, escribilo. Y comenzá a meditar, léelo una y otra vez, decirle, Señor, enséñame. Pero no lo hagas solamente porque de vez en cuando te toque ministrar. No nos preparemos para ministrar, porque tengo una generación con un pastor que es muy activo, quizás que nos pone a trabajar a todo. Entonces, claro, se ponen a preparar porque el pastor les dio. Entonces, no, yo la semana que viene tengo que ministrar. ¿Sabe que estaba pintando el día de ayer y el Espíritu Santo me ministró algo y te lo comento, así esto es fresco, así es directo para vos, con respecto a esto? Hay cosas que el Señor me habló al oído sobre algo que me ministró a mí. Y yo inmediatamente lo dije, wow, qué tremendo, lo tengo que enseñar. Así fue mi pensamiento instantáneo. Como pastor siempre estoy pensando en compartir lo que el Señor me muestra. Pero de continuo fue una experiencia hermosa. De continuo, mientras yo pintaba, me dijo el Espíritu, no lo dije para que se lo cuentes a otro. Te lo dije porque te estoy ministrando a vos. Y realmente fue muy impactante porque entendí que hay cosas que el Señor me habla, que son para mí, no son para la gente que yo estoy ministrando. Cuando somos pastores, cuando somos presbíteros, cuando somos diáconos, cuando somos obreros y estamos trabajando, muchas veces el Señor nos habla e inmediatamente queremos armar algo para ministrar a otros. Y no está mal que nosotros querramos ministrar a otros. El problema está cuando nosotros no somos conscientes de que Dios me está hablando, de que muchas veces lo que Dios me está hablando es para mí, no es para otros. Seguramente va a ser de bendición para otros, pero quiero que te concentres en que Dios te tiene que hablar a vos. Que el que Dios tiene que trabajar es con vos. Cuando abrís la palabra no es para prepararte para otro, es para que Dios te prepare a vos, para que Dios te forme a Dios, para que Dios te confronte a vos, para que Dios te enseñe a vos. El Espíritu Santo debe trabajar con tu vida, con tu vida. Y ¿sabe qué pasó? Lo que me ministró ayer, que yo digo, es un gol, es una revelación y voy a dejar con la boca abierta mucho, me la tengo que guardar ahora. ¿No lo puedo decir? ¿No lo puedo decir? No. ¿Sabe por qué? Porque tengo que ser obediente. El Señor me dijo que era para mí. Yo tenía que decir, wow, Señor. Era a mí que el Señor me quería ministrar. Entonces muchas veces nosotros nos preparamos porque tenemos un cargo. Nos preparamos porque tenemos una función. Estudiamos la Biblia porque tenemos que predicar nada más.
Y eso no es necesariamente tener una relación con el Espíritu Santo. Una relación del Espíritu Santo cuando yo entiendo que necesito ser enseñado. Cuando tengo un corazón humilde de sentarme frente a la Biblia y decir, Señor, confrontame, enséñame a mí, porque yo necesito ser corregido. No importa si soy apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro, si conozco la Biblia de hasta la Z, Señor, confrontame con tu palabra. Y yo te garantizo que el corazón humilde, abre la boca de Dios para tu vida y el Espíritu Santo te va a ministrar. Cuando yo estoy abierto al que el Señor me ministre, me va a ministrar. Deja de pensar que todo lo que Dios te va a hablar es para otro. Ve a la luz de la palabra y déjate ministrar a vos mismo. Estudia para vos, no para otros. No estudie para ser un buen administrador solamente. Estudia para ser vos una mejor persona. Estudia vos para poder entender vos la palabra, para que se te revele a vos, a tu vida y a tus generaciones. Eso es lo que queríamos entregarte hoy. Mañana comenzamos juntos a estudiar el libro de Mateo. Si te gustó lo que hoy compartimos, mañana a las 20 horas te espero. Junto a mi esposa vamos a estar compartiendo el libro de Mateo. Vamos a empezar a enseñarte cómo estudiar la Biblia. ¿Cómo tenemos que estudiar la Biblia? Te vamos a tirar algunos consejos nada más. Porque no queremos que lo haga por conocimiento, sino que realmente se te revele la palabra del Señor. Pero vamos a tratar juntos de meternos y ponerte la pasión por la palabra. Es tu mayor capital. No te olvides de esto. La Biblia es tu mayor capital. Es la herencia que le vas a dar a tus generaciones. Tenés que saber conocerla y administrarla de manera gloriosa. ¿Qué te parece, amor, si oramos por esto que acabamos de compartir? Sí. ¿Oramos? Señor, gracias, papá. Gracias porque entendemos, Señor, que no hay nada mejor que escuchar tu palabra, Sí, que Señor. conocer tu palabra, Señor, y que tú nos reveles, Señor, cada palabra que está escrita Sí, en Jesús. este libro, Aleluya. Señor, Sí, Señor. que fueron inspiradas por tu Espíritu Santo. Señor, te doy gracias, papá, porque sé que has ministrado mucho, Señor, de los que están escuchando, Aleluya, trayendo sí, Señor. entendimiento, trayendo Gracias, claridad, papá. Gracias, Señor, papá. Gracias, a su papá. mente, papá, ordenando su mente, Señor, para poder conocer tu palabra y entenderla, Señor. En esta hora yo bendigo a cada uno, Señor, declarando que toda palabra que han escuchado, que toda palabra que han recibido, hoy tú traes revelación, Señor. Amén, Tú amén. traes entendimiento, Amén, sí, Señor, y Señor. comienzan a comprender lo que quizás Amén, un día amén. En no el nombre de comprendían, Jesús. Amén, papá, amén. por Gloria tu a Dios. Espíritu Santo, En Señor, el nombre de porque tu Espíritu Santo es el que tiene el poder para hacerlo, Amén, Padre. amén. Te damos gracias, Señor. Bendecimos Amén. tu nombre, papá. Amén. Amén. Bendecimos a todos los que nos han seguido. Gracias por poner su tiempo. Pero la palabra de Dios es nuestro mayor capital. Así Invirtamos tiempo en eso. Invirtamos tiempo en eso. Porque eso no se va a perder. Se perderán muchas cosas, pero eso jamás se va a perder. Así es. Quizás afuera se va a hablar de que hay más casos, de que hay más muertes, de que van a cerrar, quizás hasta cierren los pueblos en algunas de las localidades que están mirando, pero tu corazón, aprovechalo para llevarlo a la palabra. No te dejes llevar por todo eso que se escucha afuera. Tu palabra, la palabra de Dios sea tu sustento, sea tu fuerza, sea tu ayuda. Y te vas a mantener firme, porque todo esto que vos ves hoy pasa, pero su palabra no pasará. Te bendecimos, nos vemos mañana a las 20 horas. Chao, chao. Hasta mañana.